o más reunidos en su nombre, no dudes que Él está acá. ¿Lo pudiste sentir? ¿Pudiste sentir su abrazo, su presencia, su amor, su misericordia? Es porque Él está acá, ministro, varón de Dios, que nos visita por primera vez. Y a los que ya hemos venido, bienvenido. Denle la bienvenida al Espíritu Santo también. Si Él no está acá, no pasa nada. Pero si Él está acá, pasa de todo. Amén. La semana pasada llevamos como tema Dios no está sordo, si mal no recuerdo. Ese fue el pasaje que llevamos el título. Y prácticamente no predicamos porque le dimos la oportunidad al Señor de tantos testimonios que Dios ha respondido, que estaban por allí y que fueron sacados a la luz para que veamos que Dios es fiel, Dios es real y Dios se responde a las oraciones de su pueblo. Amén. Y créeme que no pudimos predicar de los testimonios que se dieron porque entendemos que Él ha hecho todo y va a seguir haciéndolo. Amén. Quiero que nos ubiquemos rapidito en el libro de Daniel 6:10. Los hermanos pueden apoyar a los hermanos que necesitan leer la escritura. Vamos a leerlo desde el 1. Y el título que tiene en la escritura, que vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: Daniel en el foso de los leones. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Eran 120 sátrapas y 3 gobernadores sobre estos 120 sátrapas, y Daniel era uno de ellos. Para que podamos entender, le voy a explicar un poquito. El rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén. En Daniel 1 dice que llegó a Jerusalén y la sitió, y tomó cautivo a Judá, tomó cautivo al pueblo de Israel. Y el mismo rey Nabucodonosor dijo: llevemos cautivo a varios hombres de buen parecer, que sean sabios, entendidos, para que nos acompañen en este reinado. Y dentro de esos que llevaron cautivos estaba Daniel, estaba Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 personas el rey Nabucodonosor escogió para que fuesen entrenados en toda lengua de los caldeos. Y cuando Daniel y sus amigos estaban en la cárcel, el rey les mandó a dar una porción especial a cada uno de ellos. Pero llegó Daniel y habló con el que les estaba dando la comida, y ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Con la comida de ese reinado ellos propusieron no contaminarse. Y cuando ellos le dicen: ¿será que nos puedes traer solo legumbre y agua? El que les estaba llevando la comida dijo, yo se lo parafraseo para que lo entiendan: están locos. Si el rey se entera que yo no les doy el alimento que les mandó a dar, me puede matar a mí. Y llega y le dice: ¿por qué no nos das legumbre y agua? Prueba siquiera 10 días nada más, y después hablamos. Y estas 4 personas propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y dice que Dios les dio una sabiduría sobrenatural por encima de todos los demás. Por eso Daniel, diga conmigo, estaba en el cuadro de honor del rey Nabucodonosor. Estaba entre los 3 gobernadores que iban a gobernar toda esa tierra, todo ese reinado de Nabucodonosor. Pero ¿cuántos sabemos que cuando Dios está levantando a una persona, también se levanta la envidia? Diga conmigo, se levanta la envidia. Entonces estos sátrapas no estaban contentos. Estos sátrapas tenían envidia de Daniel, de Ananías, de Azarías y de Misael. Tenían envidia. Dice
y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, miren lo que dice el 3, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Qué había en él? ¿Usted no quiere saber qué era lo que había en Daniel? Tenía un espíritu superior a todos los demás. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Escuche bien, ya no iba a estar dentro de los 3 gobernadores. El rey estaba pensando ponerlo sobre todo el reinado. ¿Usted cree que no se va a levantar el enemigo cuando Dios escoge una persona para que ponga su nombre en alto y no va a tratar de meterle el pie para que caiga y para que tropiece? Yo no sé si usted le está agarrando, pero ahorita le voy a dar el secreto. Quizás usted ha querido levantarse, usted ha querido avanzar y de repente ve que todo se pone difícil. Pues a Daniel le pasó. Lo único que Daniel no perdió el enfoque. Diga conmigo, no perdió el enfoque. Como muchos de nosotros que cuando viene el problema, la aflicción, la situación, ¿qué hacemos? Perdemos el enfoque. Perdemos el rumbo, el caminar con Dios. Empezamos a ver en otros lados, en otras cosas, en otras soluciones lo que Dios tiene para ti, para mí. Dice el 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Fiel a quién? Yo pensaba que era Nabucodonosor. Era fiel a Dios y también era fiel al reinado. Una fidelidad condicionada, perdón. ¿Sabe por qué? Porque cuando vino el edicto, Daniel no fue fiel a ese edicto. Él prefería ser fiel a Dios y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, porque no era el Dios de ellos, era el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. ¿Cómo vinieron? Vinieron adulando, ¿no es cierto? No vinieron, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios. Nótese algo, hermano. Dice que Daniel era fiel a su Dios, pero dice Dios con D mayúscula. Y aquí dice de cualquier Dios u hombre con D minúscula. Hay una diferencia. Al Dios al cual nosotros le servimos es Dios y se escribe con D mayúscula. Amén. Amén. Fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Diga conmigo, allí está el secreto. Escuche algo, se levantó un edicto que cualquier persona que adorara a otro Dios que no fuera al rey iba a ser echado en el foso de los leones. Daniel, cuando escuchó el edicto, no salió corriendo a decirle al rey: si yo te di la revelación del sueño, si yo he dirigido fielmente al lado tuyo. No salió a quejarse, no salió a llorar. ¿Sabe lo que hizo Daniel? Diga conmigo, el secreto es el que da la victoria. Fue y se encerró en su habitación
y abrió las ventanas. Aquí como que para que lo vieran, ¿no? Él cerró la puerta, pero abrió las ventanas. Y se arrodillaba 3 veces al día delante de Jehová. Lea conmigo para que vean. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Yo no sé si usted está entendiendo, pero Daniel tenía un secreto. El secreto de la sabiduría de Daniel y de todo lo que Daniel hacía estaba en Dios. Él, porque vino el edicto, no bajó el ritmo, no se intimidó, no dejó de orar, no tuvo miedo del edicto del rey, no tuvo miedo de que iba a ser echado en el foso de los leones, sino que empezó a orar como lo solía hacer antes. Yo no sé cuántos edictos se han levantado en tu vida, pero Daniel nos está demostrando un secreto. Puede ser que en tu vida se levantó un edicto de enfermedad, una condición médica, fuiste al médico y te dijeron, mira, tienes esto, un edicto. Tu matrimonio está a punto de destruirse, un edicto. ¿Cuántos edictos se han? Mira, tus finanzas están en cero, estás en la bancarrota, un edicto. Dígale que está a su lado, hay un secreto. Dígale, hay un secreto. Dígale usted cuál es el secreto. Dígale cuál es el secreto. La oración. Mi hermano, el diablo sabía que si podía interrumpir la oración de Daniel, lo podía destruir. El diablo sabía eso, que si él podía hacer que Daniel dejara de orar, se podía frenar lo que Daniel estaba haciendo. Si el diablo puede hacer que tú y yo dejemos de orar, ya ganó la batalla. Es por eso que muchos hoy en día se rindieron, porque dejaron de orar. El secreto, mi amado, está en la oración. Cuando se levanten los momentos de aflicción, tú y yo necesitamos buscar a Dios. Ese es el secreto. Amén. Porque el enemigo se va a levantar. Daniel tenía fallas, tenía pecado. No. ¿Dónde estaba el pecado de Daniel? Dice que no tenía ocasión de que lo condenaran. Igual se levantó el problema en contra de Daniel y de sus amigos. Pero Daniel estaba confiado ¿en quién? ¿En quién está puesta tu confianza? Tu confianza y la mía tiene que estar puesta en Dios. Levántese lo que se levante, porque de que se levanta se va a levantar. Si ya no lo tienes levantado, ya se va a levantar. La cuestión era que Daniel oraba y no se quedaba tranquilo. Todo está chévere, dejé de orar. No, todos los días Daniel fielmente se arrodillaba 3 veces. Y ese es el secreto que él tenía. Por eso es que dice que tenía un espíritu superior. Por eso es que dice que era más sabio que los magos, astrólogos de ese tiempo, de esa época. Y por poner su confianza en Dios, fue que Dios lo libró del foso de los leones. Sigamos leyendo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Cómo lo hallaron? Durmiendo. Orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado
le dijeron: ¿no ha firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Era una ley que ni el mismo rey que amaba a Daniel, después que la firmó, no la podía romper. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Esta gente ya sabían quién era Daniel. Esta gente tenían vigilado a Daniel porque sabían muy bien cuántas veces oraba Daniel. Tenían envidia de Daniel. Querían romper lo que Daniel estaba haciendo porque sabía que Daniel era superior a ellos. Dígale: Daniel tenía a Jehová. Y cuando el rey oyó este asunto, le pesó. ¿Por qué le pesó? Porque amaba a Daniel. Dice, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. El mismo rey quería librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Qué no estaría haciendo el rey para que Daniel no fuera condenado? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Amaría este rey a Daniel o no lo amaría? Si estaba en su corazón ponerlo a que gobernase toda la tierra. Cierto que lo amaba, lo tenía en alta estima. Y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Escuche algo, hermano. Si usted y yo le somos fiel a Dios, se puede levantar lo que se levante. Dios te va a librar no solo del foso de los leones, te va a librar de la enfermedad, te va a librar de la muerte y de cualquier edicto que el diablo haya levantado en tu contra, porque de que nos levanta para que no avancemos. Pero lo tremendo es que Daniel dijo: sí, rey, me libró. No solo me libró, envió su ángel a que tapase la boca de los leones. Esto no lo dice la Biblia, esto lo dice la versión Francisco Guevara. Él pasó toda la noche allí, y yo creo que los agarró de cama esos leones, porque Daniel se levantó tranquilito, se levantó contento y le dijo: él envió su ángel a que le tapara la boca a los leones. Jehová me libró de morir despedazado por los leones. No es el tema, pero está bueno enfatizarlo. ¿Sabe lo que le pasó a los enemigos? Los que levantaron el edicto, el rey los mandó a echar en el foso de los leones. Y estos sí no tuvieron la oportunidad. Apenas iban entrando, los leones los empezaron a despedazar. Porque es lo que les espera a los enemigos de los que se levantan en contra de los hijos de Dios. Eso es lo que les espera. Hay un Dios que pelea por nosotros. Amén. Entonces, no es el tema, porque yo lo que quiero que tú entiendas es que la oración es la que te da vida a ti y a mí delante de cualquier adversidad. Por eso el enemigo se enfoca en atacar que tú y yo no oremos, no ayunemos, no busquemos de Dios, no nos congreguemos, nos alejemos del Señor y que empecemos a pensar en esos edictos que dice: Dios está en todo lugar. Es verdad, Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar, porque Dios no se va a manifestar en un altar de brujería. ¿O sí se manifiesta? Solo para Él ser glorificado.
Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta ni se mueve en todo lugar. Dios se mueve donde a Él lo glorifican, le dan la honra. Por eso en ese foso de los leones, Él envió su ángel a taparle la boca a esos leones y a librar a Daniel. Amén. Bríndele un aplauso al Señor. Y es lo mismo que Él quiere hacer contigo. Él quiere librarnos de esos delitos que se han levantado en contra de nosotros por causa del enemigo. Dios quiere librarnos de los edictos, mi amado. Te voy a contar algo que me pasó, creo que el día miércoles. No vine a predicarme yo, pero es necesario darle la gloria a Dios. Porque el domingo pasado yo prediqué sobre el poder de la oración. Dios no está solo. Y el día miércoles, el día lunes, si mal no recuerdo, me quedé accidentado por acá, viniendo de Durán. Por Pascuales me quedé accidentado de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Yo me ponía a reír porque dije, guau, qué tremendo. Fui donde había unos mecánicos, no, el eléctrico llega después del mediodía. Bueno, me toca esperar. ¿Qué voy a hacer? Pero resulta que el mismo eléctrico dijo, pero del otro lado hay alguien que te puede resolver. Bueno, logré cargar la batería y llegué acá. Chévere. Al otro día fui a Durán nuevamente, me fui directo donde Luis, me paré allá en el negocio que tiene Grace y sentí cuando el carro hizo y se desmayó. Igualito dije, bueno, voy a terminar. Dima se montó conmigo, dije, voy a llegar. No había llegado al Mall del Sur cuando el carro se apagó. Gloria a Dios. Ahí Luis me prestó una batería, llegamos al taller, puso otra batería, chévere, hice lo que iba a hacer. Se hizo tarde, hermano. Yo me quería venir como a las 4 porque yo sabía, tú conoces cuando no anda bien la cosa, ¿cierto? Se hicieron casi las 7 de la noche. Y en lo que salí de los esteros, subiendo el primer puente, el carro se desmayó. Apagué la luz porque la luz me lo tiró a tierra más, pues. Y seguí. Estaba antes de llegar para entrar al Tenipuerto, estaba una alcabala. Antes estaban los militares, estaban los ATM. Créeme que yo llegué, estaban en el lado derecho, estaban por aquí. Yo me aparté del medio, agarré el lado izquierdo por allá y ¡pum! Seguí. Pasé ese semáforo, creo que no iba ni en 15. Y atrás un carro empezó a alumbrar alto, y yo dije, bueno, si son los militares que me paren, vengo accidentado, dije yo. Antes de subir al segundo puente, wow, se desmayó más. Bueno, yo dije, Señor, yo prediqué el día domingo de la oración y que tú no estás solo. Así que envía tus ángeles que me lleven hasta la entrada de la 8. Créame, hermano, subí a ese puente sin corriente. Cuando venía a subir en el otro desnivel para agarrar bien la costa, también le dije, lo que iba es otra subida. Le dije, manda a tus ángeles, créame, hermano, algo como que sobrenatural. El carrito como que se aceleraba y subía. Y me venía una voz a la mente y me decía, aprovecha aquí que estás en plano, métete a la derecha, estaciónate y llama a Leonel. Yo dije, es verdad, pero no lo voy a hacer porque no cargaba saldo. Quedarme de noche en la autopista accidentado, créame que es pérdida. Le dije, Señor, perdón, que tus ángeles me lleven hasta la entrada de la 8. Venía en la subidita de los Seibos. Aquí también envía tus ángeles. Y otra vez. Y en la otra subía para llegar al Goe también. Ahí una gandola se me pegó allí, me hacía cambio. Oye, le saqué la mano y le hice así, como que entendió. El Señor como que envió ese ángel también. Y la gandola se puso detrás. Hasta que pasé la 112 se puso detrás de esa gandola. Y llegué aquí a la entrada de la 8. No llegué aquí a la casa, solo llegué aquí a la entrada de la 8. Di la vuelta en el puente y en lo que venía después de la panadería, en toda la entrada de la 8, en esa subida se apagó y no quiso nada. La subida más tonta, más pendeja.
Por eso es que a veces la Biblia dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Porque yo me reí y le dije: ¿por qué no me llevaste hasta la casa? Usted me dijo hasta la entrada de la 8. Ahí me quedé accidentado, ¿no? Créame, yo dije: bueno, voy a tratar de resolver. Estaba uno de esos que le dicen hacherito, y venía un señor, y yo le digo: varón, hágame un favor aquí, ayúdame a empujarlo. Y lo empujamos y lo paramos allí frente a la bloquería, no para acá, sino así. Y traté de resolver, saqué la otra batería. Bueno, total que nos dio, y vine a buscar al hermano Leonel. Pero para que entendamos algo, que Dios sí responde las oraciones. Dios no está sordo, y Dios es un Dios fiel, que cuando tú y yo confiamos en Él responde. Así como ese tengo mucho. Cuando fuimos a Colombia en el 2024, en diciembre, pasamos Colombia, y hay una broma que llaman ¿a qué? Empieza por PA, que roban. Algo tremendo. Estamos comiendo, yo no como cuando viajo, me tomé un café y una galletita. Los hermanos Vargas González cenaron, y cuando nos montamos en el autobús, se monta el chofer y dice, la tiró sin anestesia, hermano. Dijo: bueno, ahorita nos van a venir a robar, no se resistan porque igual nos van a golpear, igual nos van a robar. Es mejor que entreguen todo para poder avanzar de una vez. Hermano, créame. La hermana ella se quedó mirándome, el hermano Luis se quedó mirándome, Valesca, Actiel. Y yo, ¿sabe lo que yo hice? Cuando el chofer dice eso, yo tiré la mirada para el baño. ¿Dónde escondo el teléfono?, dije yo. Y buscando, y metía la mano por entre los asientos del bus, buscando esconder el teléfono. Y después dije, todos me estaban mirando, pero yo no los estaba viendo. Y cuando veo que me están mirando, yo digo: pero si yo soy el pastor. Entonces le hice seña: mis amados, oremos. Y empezamos a orar. Y yo recuerdo, ¿no te acuerdas una vez que John Edward dijo allá en la 105 donde usted vivía, el pastor? Yo le vi a alguien más grande que usted que lo andaba siguiendo. Eso me vino a la mente, que andaba detrás de usted. Y dice: bueno, Señor, yo creo que los ángeles están acá. Y empezamos a orar, y le digo: Señor, envía tus ángeles, Padre, a rodear este vehículo. Y empecé a hacer lo que uno hace como cristiano, a romper espíritus de robo, atraco, hurto, secuestro, siniestro y todo eso. Pero le decía: ten misericordia, porque días antes soñó el hermano Leonel que yo estaba muerto, soñó Michelle que yo estaba muerto, soñó Luis que yo me iba para arriba, y una hermana de Manta que yo estaba muerto, Rodé que yo estaba muerto. Yo dije: bueno, gloria a Dios, lo bueno es que me voy contigo. Pero nadie se quiere morir, ¿cierto? Entonces yo dije: envía tus ángeles. Y de repente se para un camioncito delante, como el del hermano Leonel, pero sin la tapa de atrás. Se paró delante. Y wow, yo digo: para remate se para este carro. Y el carro no corría. Créeme que en esa zona le quitan el wifi al bus, apagan las luces, porque es una zona donde están los guerrilleros, paramilitares, y roban a la gente, porque roban a la gente. Y entonces íbamos sin luz y ese carro delante. Y yo decía: Señor, pues lo van a robar a él también. Si no es dirigente, que se aparte, que el chofer llegue a alguna maniobra y lo pase. Y viene otro carrito y se pone ahí también. Y yo dije: mío, no podíamos pasar. En una de esas, hermanos, que llevábamos como unos 5 minutos rodando, viene como una camioneta y pega una alumbrada. Para que usted vea que a veces nosotros no oramos y nosotros queremos que sea nuestra manera. ¿Sabe quiénes eran esos camioncitos? Eran los militares, los únicos que iban tendidos en el piso, toditos armados, iban como 20 en cada camioncito de eso. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Que enviara ángeles. ¿El Señor envió o no envió la respuesta? Nosotros a veces queremos que sea nuestra manera, pero en ese momento el Señor envió a sus ángeles y no nos pasó nada. Por ahí pasó la hermana de él y la robaron. Y golpearon, creo que al esposo, y a otro señor igual decía que no tengo nada, y por decir que no tiene nada lo golpearon y le quitaron por tener. Entonces, una zona peligrosa en Colombia, y Dios nos libró. En la Segunda Guerra Mundial estaban peleando los gringos con los japoneses, y como era tan tremenda la guerra, el humo, unos militares se apartaron de la tropa estadounidense. Se apartaron y empezaron a esconderse en cuevas porque el ejército japonés era numeroso.
Y empezaron a buscarlo y los conseguían en la cueva y los acribillaban. Y llegó uno de esos militares, se metió en una cueva. Y como era creyente, empezó a orarle a Dios. Señor, envía el ejército para que me rescate. Señor, envía, Padre, ángeles, Señor. Y él veía cuando se veía que iban de cueva en cueva y sacaban, los conseguían, los fusilaban. Y de repente llegó una arañita y se paró en la entrada de la cueva donde él estaba. Y la arañita estaba arriba y hizo un hilito. Hizo el otro hilito. Y el que estaba orando dice: Señor, te estoy pidiendo un ejército, te estoy pidiendo ángeles, y me mandas una araña. Pero qué tremendo, que cuando venían los japoneses, iban a entrar en la cueva donde estaba él. El capitán, el jefe, dice: ¡alto! No entremos allí. Y los otros dicen: ¿por qué? Si tenemos que revisar. Pero no se dan cuenta que está una tela de araña allí. Si allí hubiese entrado alguien, esa tela de araña no estaría allí. Allí no hubiera nadie. Y se fueron. Por eso es que Dios, cuando nosotros confiamos en Él, oramos, creemos, pedimos con fe, ¿qué hace el Señor? Hace como Él quiere, mi hermano. Y Él te respalda. El hermano Leonel me dijo: no, pues que los carros corren, así no tenga batería en plano. Yo le digo: el problema no era la batería estaba muerta y el alternador no mandaba. El problema era que el alternador estaba dañado, no te rueda el carro. Y Dios lo hizo. Yo me reía solito. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije, yo prediqué de la oración. Entonces tú tienes que hacer algo, porque ¿cómo predicamos algo que no aplicamos? ¿Cómo predicamos algo que no creemos? ¿A cuántos Dios no nos ha librado, aún en esas pequeñas oraciones que hacemos? Entonces, Daniel tenía un secreto. ¿Cuál era el secreto de Daniel? Ya lo sabemos, la oración, hermano. Usted y yo como cristianos debemos de orar. En momentos de aflicción no es momento de quejarse, no es momento de llorar, no es momento de buscar solución donde no la hay. Es momento de acercarse al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a ser crucificado, ¿qué le pasó? Se fue al monte de los olivos a orar. Y dice que el sudor parecían gotas de sangre. Y escúcheme algo: vino y halló a los discípulos durmiendo, a 3. 2 veces. Le dijo: ¿no habéis podido velar conmigo 10 minutos? 1 hora. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:6 que tú entres en tu aposento y cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Amén. ¿Tú quieres ver la recompensa? Dedícale tiempo a Dios. Allí cuando nadie te está mirando. Porque antes dice: no seas como los hipócritas que adoran orar en las plazas para ser vistos por los hombres. Se demuestra es cuando estamos en el lugar secreto. Amén. Por eso esta gente sabía. Daniel se desaparecía en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Y dónde estaba Daniel? Estaba comiendo, pero no alimento sólido. Estaba comiendo alimento espiritual, estaba hablando con el Padre. El secreto para que Daniel tuviera ese espíritu superior a los demás era que tenía cercanía con el Padre. Era que buscaba a Dios, no nada más él. ¿Ustedes se recuerdan a los que echaron en el horno de fuego? Ellos también dijeron: quiero que sepa que si Dios no nos libra, igual no vamos a adorar la estatua de Nabucodonosor. Amén. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Cuando veamos que viene la aflicción, es necesario acercarse al Señor. Cuando veamos que el problema se incrementa, añádale un poquito más de tiempo a la oración. Hemos dicho que 10 minutos Dios nos escucha. Y yo no digo que no, porque Dios escucha hasta 1 minuto de oración. Pero lo mínimo que tiene que orar un creyente es 1 hora. El Señor le dijo a los discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Es lo mínimo que cada creyente tiene que hacer. Orar 1 hora al Padre.
en lo secreto. Pastor, yo no sé orar. Si yo te dijera que orar es hablar con Dios. La cuestión con nosotros es que como nosotros no vemos, pensamos que no hay nadie. ¿Cómo usted oraría, pastor? Ese día, ¿qué más le dije al Señor? No me puse religioso, no me puse Saramaca, no. Yo dije, Padre, ten misericordia de mí. ¿Cómo me voy a quedar en la autopista botado de noche? Atravesado un carro me puede llevar por el medio, puede ocasionar otro accidente. No me dejes por acá, por favor. Y ese pensamiento, estaciónate a la derecha, para el carro y llama a Luis o a Leonel. Estaba cerquita de Luis, pero no tenía saldo. Y al varón no se le prendió el bombillo, que yo voy accidentado y monitorear. Pero era voluntad de Dios que yo no llevara saldo y que nadie me llamara, porque la gloria es de Él. Amén. La gloria es de Él. Entonces, ¿qué hice yo? No me puse religioso, le dije, mira cómo está este carrito. No permitas que... Entonces, tú tienes un problema, tú agarras una silla, si no te quieres arrodillar y vas, Padre, mira, tengo problemas con la finanza, necesito $3,000 urgentes, tengo una deuda que tengo que cancelar, Señor, tengo problemas con mi esposa, y tú eres un Dios de restauración, Señor. Yo te pido que obres en nuestros corazones. Señor, tengo problemas con mis hijos, se están perdiendo en la calle y tú no me diste hijos para que se fueran al mundo. Tú me diste hijos con propósito. Y eso es orar. Que la muerte está tocando la puerta de tu corazón. Señor, tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Que el médico te dijo que había un diagnóstico contrario a lo que Dios dijo de tu propósito. Pues usted le recuerda, eso es diablo mentiroso. El Señor va a cumplir su propósito en mi vida. Amén. Entonces eso es orar. Usted no se pone religioso a recitar la palabra en esos momentos. Usted y yo lo que tenemos que ser es sinceros. Tenemos un problema y de hablar de ese problema. Lo que yo sí le voy a recordar es que a veces nosotros vamos solamente cuando tenemos el problema. Y Daniel no solo iba cuando tenía el problema. Daniel iba fielmente todos los días. La posición que tenía Daniel era de gobernador. Era una posición buena. Y eso no impidió que Daniel siguiera orando. Amén. Así que a mayor nivel de bendición, más cerquitita deberías tú de estar de Dios. Y yo también. Amén. Yo voy a invitarte que allí donde tú estás cierres tus ojos por un momento. Yo no sé cuál es la condición, la situación. Yo no sé qué tú necesitas en estos momentos que Dios haga. Pero déjame decirte que Daniel abría las ventanas con las puertas a Jerusalén y oraba 3 veces al día. Y el Padre lo respaldaba. Pastor, yo no soy Daniel, era un hombre consagrado para Dios. A ti también el Señor te consagró antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, te conoció y te dio por profeta a las naciones y te dijo que tú ibas a ser su siervo, su servidor. Así que Él está atento. ¿Por qué la Biblia dirá en el número del cielo, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo no te voy a responder? Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para clamar a Dios, Jennifer, Dios está atento para responder. Nidia, Él está atento para responder. Stalin, Él está atento para responder. Tú no lo has contado acá, pero tú has sido testigo de lo que tú le has pedido a Dios y Dios ha obrado. ¿O me equivoco? Dios ha obrado. Que nadie se entere lo que tú pides es otra cosa, porque eso es lo que quiere Dios en el lugar secreto. Allí cuando nadie nos está viendo, allí cuando nadie sabe el dolor que estamos sintiendo, la necesidad que tenemos, allí es donde Él empieza a responder y a ver. ¿Sabes por qué, Gerardo? Porque empezamos a clamar, empezamos a decir, Señor, necesito de ti, estoy desesperado.